Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La Dirección de Migración en Santiago. La Dirección Nacional de Migración detuvo una gran cantidad de haitianos en la ciudad de Santiago el pasado martes. Y muchos de esos haitianos denunciaron que estaban completamente legales, es decir, que portaban sus documentos al día y sin embargo fueron detenidos en la calle de Santiago y se lo llevaron como si hubieran sido indocumentados. Eso se ha denunciado históricamente durante mucho tiempo, que aquí cuando la Policía Nacional y la Dirección de Migración salen de cacería, salen en busca de supuestos indocumentados haitianos, detienen, apresan a todos los haitianos que encuentran, tengan documentos o no lo tengan, porque tanto la Dirección Nacional de Migración como la Policía Nacional tienen la migración haitiana en nuestro país como un gran negocio. Viven de eso, viven de lucrarse de ello. Esa es la verdad. Por eso generalmente realizan los famosos operativos, las famosas redadas de migración, en momentos en que las empresas, las construcciones, les tocan, sobre todo las construcciones, donde laboran muchos albañiles haitianos, les tocan pagarle. Es día de pago, porque el objetivo es despojarlo de su dinero. Despojarlo del dinerito que cobran con mucho esfuerzo. Esa es la verdad. Por eso generalmente la gente dice, apresan los haitianos aquí y los sueltan más adelante, porque no es con el objetivo de enviarlo a su país, de deportarlo, que la Dirección de Migración hace esos operativos. Es porque, repito, tienen la inmigración haitiana como un negocio. Es cierto que el gobierno dominicano tiene todo el derecho de aplicar la ley de migración, pero esa ley de migración debe ser aplicada sin atropello, sin maltrato, con justicia, respetando los derechos fundamentales de la gente. El gobierno dominicano tiene además derecho a determinar, a decidir quiénes continúan viviendo en nuestro país, a qué ciudadanos extranjeros le permiten que continúen en nuestro país o no continúen, o lo envíen a su país. Ese es un derecho del gobierno dominicano, pero eso, repito, se debe hacer igual que la aplicación de la ley de inmigración, con respeto, sin atropello, con justicia. Como se aplica la ley de inmigración, se debe aplicar en cualquier país del mundo, en todos los estados. Sin embargo, no es ese el objetivo de la Dirección de Migración. Es por eso que he denunciado durante mucho tiempo que tanto la Policía Nacional como la Dirección de Migración no solo detienen en la calle de nuestro país a trabajadores que tienen documentos, sino muchas veces a estudiantes haitianos que vienen a estudiar preferiblemente medicina en las diferentes universidades de la República Dominicana. Y muchas veces se ha denunciado cómo esos haitianos con todos sus documentos al día, esos estudiantes, son detenidos y llevados por ahí, les solicitan o les quitan una cantidad de dinero y luego lo dejan en libertad. Eso es un crimen. Eso es un crimen que el gobierno dominicano, si quiere tener derecho a hablar de la aplicación de la ley de inmigración, debe frenarlo. Que se aplique la ley, pero con justicia, como debe ser. En otro orden, señores, en campaña electoral pasa de todo. Sí, me detuve a observar, a escuchar un spot de televisión que tiene en la actualidad como campaña el expresidente Leonel Fernández. Ese spot de televisión se refiere a la delincuencia en nuestro país. Y dice en esa campaña Leonel Fernández que en un próximo gobierno suyo, él va a combatir la delincuencia, elaborando políticas de educación, haciendo que los prisioneros estudien para que se regeneren y se inserten en la sociedad nueva. Parece que al expresidente Leonel Fernández se le olvida que él fue 12 años presidente de la República por el Partido de la Liberación Dominicana y que todos los gobiernos de nuestro país, desde Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y el actual presidente Luis Abinader, han fracasado en la política de combate a la delincuencia. Han fracasado porque precisamente no se han elaborado políticas reales que den respuesta, que den resultados a favor de la población dominicana. Porque he dicho durante mucho tiempo
que para poder combatir la delincuencia con efectividad, que dé esos resultados, se deben hacer mediante medidas de inteligencia, sí, mediante medidas investigativas, que selectivamente se ubiquen las pandillas de la droga, del narcotráfico, del microtráfico, de los atracadores y asaltantes en nuestro país, para que la población tenga mínima seguridad ciudadana. Cuando se aplique esa política basada en medidas de inteligencia, de investigación selectiva, entonces podrá hablar el gobierno de combate real a la delincuencia, de que se está combatiendo la delincuencia. Pero Leonel Fernández se olvida, repito, de que él fue presidente durante 3 gobiernos, que dirigió el país, que dirigió el gobierno dominicano durante 3 gobiernos, fue presidente 3 veces por el Partido Morado, y que él no fue capaz de darle respuesta a nuestra población, porque hace años que la población dominicana está arropada de delincuencia. Por eso en campaña todo el mundo se aprovecha para mentirle al pueblo, para engañar al pueblo, tratando de sacar ventaja política. Pero el expresidente Leonel Fernández debería tener memoria. Si tiene memoria, debe acordarse que él fue 3 veces presidente por el PLD en la República Dominicana y que no fue capaz de brindarle mínima seguridad ciudadana, que aquí todos los gobiernos han fracasado en el combate a la delincuencia y que el pueblo de autoridades ha estado siempre huérfano, desamparado. Ojalá el expresidente Leonel Fernández haga memoria y se acuerde que él fue presidente 3 veces en este país. Y que la delincuencia aquí, en vez de disminuirse, aumenta, porque los presos que llegan a la cárcel por hechos menores se convierten en maestros, porque las prisiones dominicanas son para hacer maestría, para convertirse de presos por hechos menores en presos que combaten, se convierten en grandes delincuentes, en grandes crímenes, y salen preparados de ahí como grandes maestros de la delincuencia. Y Leonel Fernández se ha olvidado de todo eso, que él, igual que todo, permitió que la delincuencia cada vez creciera más y que los presos de hechos menores fueran grandes criminales. Leonel Fernández debería hacer memoria, señores. En política hay que oír de todo, porque los políticos dominicanos en gran parte no tienen memoria y se olvidan de que el pueblo todavía tiene memoria. En otro orden, señores, en la pasada protesta del Colegio Médico frente a la Suprema Corte de Justicia en contra de la sentencia condenatoria a centros de salud, un médico alzó la voz con mucha fuerza, con mucha seguridad, con mucha energía, pero no a favor de la protesta de los médicos contra la sentencia condenatoria, sino a favor de las víctimas de la mala práctica médica. Y se pudo ver a ese médico que con mucha energía le decía al colegio médico que si ellos querían, él renunciaba al colegio médico y dejaba de ser médico, pero que la sangre de su hija él no la iba a negociar, porque si no me equivoco, una hija de él murió en la Plaza de Salud, y según él por mala práctica médica. Y él le decía que esa mala práctica, que esa gente muere, porque decía él, porque nosotros los médicos solo nos preocupamos por ganar dinero con mucha rapidez, hacer todo a la carrera, y por eso pasan la mala práctica médica. Ese médico se la puso difícil al colegio médico en esa protesta frente a la Suprema, porque dejó flotar, dejó salir sus sentimientos y con mucha propiedad habló y le decía, hacía un llamado al presidente de la República, al propio presidente del colegio médico, de que eso se debía corregir, que esas malas prácticas, esas muertes pasan por culpa de los médicos, por su rapidez, porque solo se interesan en ganar dinero. Y yo tengo años diciendo que sobre todo para las grandes clínicas privadas, la vida humana no importa, que aquí lo que importa es el dinero y el dinero, y que el valor de la vida humana para ellos no tiene ningún valor. Y por eso pasan, por eso hay tanta muerte y tantas lesiones permanentes, por irresponsabilidad, por negligencia, por mala práctica. Y es cierto que se debe investigar y que la sentencia debe estar basada en hechos científicos, en pruebas reales, porque ciertamente la medicina no es exacta, pero durante muchos años aquí se ha cometido injusticia y muchos hechos por mala práctica han quedado impunes. Ese médico se la puso difícil al colegio médico aquel día de la protesta frente a la Suprema Corte. De manera que
todas las injusticias que se cometen aquí en contra de la población, toda la mala práctica, el pueblo debe seguirla denunciando. No pueden continuar siendo impunes muchos hechos de lesiones permanentes y de muerte por mala práctica médica. Esa es la realidad, el pueblo debe seguirlo denunciando y la razón la tiene ese médico que se la puso difícil precisamente al colegio médico en aquella protesta.